Vamos a hacer una oración. Padre, como te decíamos hace unos momentos, bendícenos. Bendícenos, hoy reconocemos nuestra necesidad delante de ti y te pedimos una palabra fresca, una palabra de lo alto, Jesús, una palabra de parte tuya para cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que han de escuchar esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestra necesidad y nuestra súplica. Bendícenos, Jesús, a todos. Amén. Amén, Jesús. El Evangelio de Dios, segunda parte, es lo que vamos a compartir en este día. Y vamos a tener una introducción de lo que compartíamos la semana pasada. Hablábamos del Evangelio de Dios, primera parte. Y sobre todo compartíamos por qué es importante hablar del Evangelio. Número uno, porque a eso vino Jesús a este mundo, a hablar del Evangelio. Fíjate lo que dice Lucas 4, 42 y 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Querían que Jesús estuviera con ellos. Pero ¿qué dice el 43? Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amados, es necesario que otras familias, que otras personas conozcan del evangelio de Dios en estos tiempos. ¿Y quién es el único que los puede anunciar, que lo puede compartir? Cada uno de ustedes. Y más si tú eres cristiano, cristiana, tú debes de compartir del evangelio de Dios. Es necesario, decía Jesús, que anuncie también a otras ciudades el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y eso lo explicábamos con otros pasajes más. ¿Por qué es importante hablar del evangelio? Número 2, porque Jesús ha mandado que se proclame. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta encomienda no solamente lo tienen los apóstoles o los líderes, sino toda aquella persona que conoce de la palabra de Dios, que conoce del evangelio, que conoce del Señor Jesucristo, que ha escuchado o que cree en el Dios de la Biblia. Es necesario que tú anuncies también el evangelio del reino de Dios. Claro está que si tú no eres todavía cristiano o convertido o te has entregado a Cristo, lo primero que Dios quiere es que tú te entregues a Él para que anuncies también el evangelio, que lo dejes de ofender, que lo dejes de lastimar con tu mala manera de vivir. Entonces es necesario que tú primero te arrepientas para que Dios respalde ese anuncio, pero puedes tú también invitar a personas a que vengan y escuchen del evangelio de Dios. Entonces Jesús da una encomienda para que se hable del evangelio a toda criatura. Por eso es importante, porque hay un mandamiento de parte de Cristo. Es un mandamiento y no es una sugerencia. Para cada cristiano es menester hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, ¿por qué es importante hablar del evangelio? Porque hasta que se ha predicado el evangelio, todo el evangelio a toda criatura, Jesús regresará. O sea, mientras más la gente se tarde en compartir de las Sagradas Escrituras, más tardará nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así. ¿Qué dice el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 10? Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y está hablando aquí de sus señales, de su regreso, de su pronta venida, que Él va a regresar hasta que primero sea predicado el evangelio a todas las naciones. Por eso es importante hablar del evangelio en las oportunidades que tú tengas como cristiano, como persona creyente, que compartas la enseñanza, compartas algún disco, compartas el canal, compartas algún artículo, compartas alguna Biblia, etcétera. Cualquier enseñanza es necesario que tú compartas del evangelio. Es una encomienda. Todo cristiano verdadero debe de predicar el evangelio, y si no lo está predicando, yo dudaría que la persona realmente fuera cristiana.
fuera cristiano. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de parte de Cristo que las personas anuncien del Evangelio. Yo sé que probablemente habrá gente ya adulta, gente anciana, gente que quizá no pueda salir de su casa, pero bien pueden visitarle sus seres queridos, bien pueden visitarle los nietos, los bisnietos, los hijos, las amistades, los hermanos, los primos, etcétera, el vendedor. Y es allí también donde la abuelita, el abuelito, y lo digo con todo respeto y mi cariño, que pueden también hablar del Evangelio, dar una invitación. Amados, es necesario predicar el Evangelio, decía Jesús, hablar del Evangelio, porque Él para eso había venido. ¿Por qué más es importante hablar del Evangelio? Cuarto punto, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí voy a hacer un énfasis en este último punto. ¿A quién debe de ser anunciado el Evangelio que es poder de Dios para salvación? Primeramente al judío y después al griego. ¿Y quiénes eran los judíos? Gente que conocía de la palabra de Dios, pero solamente la conocía, no conocía al Dios que había dado esa palabra, no tenían una relación con el Dios de los cielos. Entonces, quiere decir que los judíos contemporáneos pueden ser todos aquellos que conocen de la Biblia, pero que no tienen una experiencia con Dios, no han obtenido el perdón de sus pecados, no oran, no tienen una relación con el Dios de los cielos a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, no tienen a Dios en su corazón. Probablemente en su corazón hay mundanalidad, probablemente en su corazón hay alguna impiedad, no lo sé. Pero hay muchas personas que hablan de Dios, que pueden alabar, que pueden cantar, que pueden hacer tantas cosas correctas, positivas, y no ser cristianos, no tener una comunión exquisita con Dios. Acercarse a Él para amarlo, para servirlo, como hace unos momentos que se invitaba, humíllate ante la presencia de Dios. Era un momento para que cada uno de ustedes se humillara y no estuvieran pensando en el campo, en las vacas, en los chivos, en las gallinas, que no estuvieran pensando en otras cosas, en el trabajo, no lo sé, en tus problemas, en tu enfermedad. Era tiempo de humillarte ante la presencia de Dios. De veras, yo hasta me quería humillar por ustedes. Era un momento exquisito, especial para estar. A la hora de que estábamos entonando este canto o preparándolos estos cantos, de veras se antojaba estar en la presencia de Dios, estar allí humillándose, etcétera. Era nuestra oración: Señor, bendícenos. Ustedes cada vez que tengan una oportunidad de adorar a Dios, no hombre, ustedes qué se van a fijar que te ven, que si cantas bonito, cantas feo. Tú alaba a Dios, tú adora a Dios, tú humíllate. Pero es que me van a ver si ven que yo me humillo. Si Dios te manda que dobles rodilla, dobla rodilla. Si Dios te manda que tú le adores y levantes las manos, pues levanta tus manos y adóralo. No te dé pena, ten libertad, nadie te va a juzgar. Pero tú alábalo, tú adóralo. Aproveche esos momentos. Amados, Dios es digno de adoración. Dios es digno de alabanza. Entonces es muy importante, cuando tengas esas oportunidades, tú lo sirvas, tú lo ames, tú lo adores. Entonces, lamentablemente hay gente así como dice aquí la Escritura, que Cristo aquí manda, o el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, él estaba anunciando el Evangelio. Primeramente a quienes, a los judíos, porque había judíos que aunque conocían la Biblia, pues no tenían una experiencia de salvación, no tenían al Señor Jesucristo en su vida, no habían experimentado el perdón de sus pecados, estaban engañados, eran religiosos. Por eso también en ocasiones, a veces, Dios te va a poner a una persona evangélica de diferente denominación que solamente es eso, evangélico, pero no cristiano. ¿Por qué? Porque todavía hay pecado en su vida, quizá enojos, mentiras, solamente Dios lo sabe y Dios te los pone en el camino y necesitan escuchar de este evangelio. Necesitan escuchar de la palabra de Dios, necesitan escuchar, como vamos a ver, de lo que significa la palabra evangelio, las buenas,
las buenas nuevas. Para posteriormente, después de que tú compartas a los judíos contemporáneos, a los griegos, en este caso a los que andan en las tabernas, en los que andan ahí en los antros, que andan ahí en la boca de la maldad, etcétera, gente que no tiene temor de Dios. Bueno, mucha gente necesita escuchar del evangelio, conocedores de la palabra de Dios o gente no conocedora de la palabra de Dios. Y tú tienes el privilegio de conocer el evangelio del reino de Dios. Y para eso son estas enseñanzas, para que tú conozcas. Entonces, el evangelio de Dios es poder para salvar. Porque es poder de Dios, decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la semana pasada dábamos un testimonio de cómo es que el evangelio es poderoso para salvar. Hoy entonces hablaremos de la segunda parte, el evangelio de Dios, segunda parte. Fíjate lo que dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que muchas de las veces no solamente va a ser que tú hables y prediques, a veces va a ser necesario tú como cristiano que ores por ese enfermo, a veces va a ser necesario que ese evangelio o esa palabra o esa predicación que tú des o esas buenas nuevas vaya acompañado quizá a lo mejor con una pequeña despensa, no lo sé, qué necesidad pueda tener la persona. Porque Jesús oraba y era sensible a la necesidad de la gente. No solamente hablaba del evangelio del reino de Dios, sino oraba por ellos, se compadecía por ellos para que fueran sanados de sus dolencias. Entonces, aquí en este pasaje que estamos leyendo en Mateo 4:23, nos encontramos por primera vez la palabra evangelio. La palabra evangelio viene en el Nuevo Testamento principalmente, no me la he encontrado yo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, viene más de 100 veces. Y ahí nos deja ver esa cantidad, que son más de 100 veces, que es importante hablar del evangelio, proclamar el evangelio, compartir el evangelio, predicar el evangelio. Amén. Entonces, aquí por primera vez es mencionada la palabra evangelio, pero ¿qué significa la palabra evangelio? Porque dice la Escritura que Jesucristo enseñaba en Galilea, enseñaba en las sinagogas de toda Galilea y de esas regiones, predicaba ¿qué? El evangelio. Predicaba, enseñaba. La predicación tiene que ver con una enseñanza. Él enseñaba, hablaba del evangelio. Pero ¿qué significa la palabra evangelio? Vamos a ver la definición. Evangelio en el griego tiene que ver con este significado, buen mensaje. O sea, en pocas palabras, cuando dice que Jesús predicaba el evangelio, estaba dando un buen mensaje, una buena enseñanza. Él estaba hablando a las personas también una buena nueva, una buena noticia. Una exquisita noticia, una excelente noticia. Evangelio también significa mensajero. Entonces, uniendo estas definiciones que nos arroja el griego, nos da lo siguiente. ¿Qué significa evangelio? El que anuncia o trae buenas nuevas o un buen mensaje. Eso es lo que significa el evangelio. Entonces, cuando nosotros decimos que la gente debe de conocer el evangelio, requiere que la gente conozca un buen mensaje. Requiere que el anunciador anuncie, traiga buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Lo que Cristo Jesús ha hecho. Lo que Cristo Jesús proclamó, lo que Cristo Jesús evangelizó, lo que Cristo Jesús enseñó, lo que Cristo Jesús hizo en muchas vidas, lo que Cristo Jesús vino a hacer a esta humanidad, lo que le pasó al Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca de la eternidad, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de la fe y sobre todo acerca de su amor. Acerca de su sacrificio. Esas son las buenas nuevas. Ese es el evangelio. Entonces, eso es lo que Dios quiere que tú como cristiana, como cristiano, como persona, compartas, anuncies, hable de las buenas nuevas y de un
buen mensaje. Si estamos hablando de buenas nuevas, si estamos hablando de un buen mensaje, es que puede, lo contrario, haber un mal mensaje y malas noticias, porque se aplica un mal mensaje. Pero lo que Dios quiere, amados, es esto, que nosotros anunciemos las buenas nuevas, que tú proclames el evangelio, anuncies el buen mensaje, que hables del Señor Jesucristo a todas las personas que Dios te ponga de frente a tu vida. Siguiente punto de este estudio. Dice aquí el evangelio del reino, ¿verdad? Es un mensaje divino, pero esto quiere decir que el evangelio es de Dios, no es del hombre. El evangelio viene del reino de los cielos, de la misma boca de Dios. Este mensaje es divino y dice Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio ¿de quién? El evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué ministraba el apóstol? El evangelio ¿de quién? De Dios, no de una denominación, no de una religión, no el credo, no la liturgia, no la falsa enseñanza de algunas religiones que hay por allá. No, el apóstol Pablo no estaba anunciando ideas propias, enseñanzas propias, verdades sacadas de la manga, no. Él anunciaba el evangelio de Dios, porque el evangelio, amados, no es de ningún hombre o de ninguna denominación, es del Dios de los cielos. El evangelio de Dios. Romanos 15:18-19, fíjate lo que dice. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Ve nada más cómo el apóstol tenía esa urgencia, y él había llenado del evangelio desde Jerusalén, de los alrededores, etcétera, hasta Ilírico, todo el evangelio del Señor Jesucristo. ¿De qué manera lo hacía? Con potencia de señales, con prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que se requiere en estos tiempos, que se levanten verdaderos predicadores, verdaderos ministros. ¿Tú crees que nomás quisiera uno ser un ministro? No, nosotros queremos que haya más ministros, que se levanten más personas, más varones, que proclamen el bendito evangelio, el glorioso evangelio. De esta manera, con potencia, con señales, con prodigios, con amor, con misericordia, con gracia, con denuedo, con unción. Eso es lo que se requiere en estos tiempos. No personas que hablen de pura motivación, o personas que nada más estén apapachando allí a la gente para no hacerla sentir mal, apapachándole sus pecados, etcétera. No, amados, se requiere gente respaldada por Dios. Gente que Dios utilice para proclamar el bendito evangelio. Y Él está buscando gente que proclame el evangelio. Pero no solamente a hombres o que quieran compartir o a líderes, sino Él quiere también que se levanten mujeres y hombres, etcétera, que proclamen de Él, de este precioso evangelio, de este glorioso evangelio, como mirábamos la semana pasada. Entonces aquí la escritura es muy clara de lo que, cómo es que el evangelio es de Dios y no de una persona o de una denominación, sino es de Dios. Amados, como te decía al inicio de la enseñanza, si hay un verdadero evangelio o hay un evangelio que es de Dios, entonces puede haber un falso evangelio. Hay un falso evangelio que no es de Dios. Y yo quiero hablarte rápidamente de que hay un falso evangelio, como lo dice la escritura en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado, dice Pablo a los de Galacia, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir
un evangelio diferente, entiéndase, una enseñanza distinta, una predicación diferente, una palabra mocha, corta, que no es correcta, que no es un mensaje de parte de Dios, porque está incompleto. Entonces Pablo dice, estoy maravillado, estoy sorprendido que tan pronto os hayáis alejado de la gracia del Señor Jesucristo, de aquel que los llamó. ¿Para qué? ¿Por qué se habían apartado estas personas o se estaban apartando? Para seguir un evangelio diferente. Amados, hay un evangelio verdadero, hay un evangelio divino que viene de lo alto. Pero quiero decirles que hay un falso evangelio que se está predicando. No vamos a tocar de todos los falsos evangelios que hay actualmente, porque ya lo compartíamos hace algunos meses atrás. Ahí están las enseñanzas en el canal donde tú puedes encontrarte todos los falsos evangelios. Todos los falsos evangelios que hay, quizá nos hayan faltado algunos porque hay muchísima falsa enseñanza. Y amados, aquí la Escritura lo que nos deja ver es que hay un falso evangelio y hay gente que está siguiendo un falso evangelio, una falsa enseñanza que no viene de parte de Dios. Y usted debe de tener cuidado de todo lo que aquí se pueda estar enseñando, predicando, y de lo que la gente le pudiera enseñar por fuera, y de lo que usted pudiera estar escuchando quizá ahí en el internet. Usted debe de tener muchísimo cuidado, no porque estén bien vestidos, no porque tengan lentes o no tengan lentes, o sean altos o chaparros, güeros o morenos, etcétera, o hablen tan bonito, no porque hablen así, de esa manera tan particular, tan especial, tan carismática, no quiere decir que usted está escuchando un mensaje verdadero, un evangelio verdadero. Usted debe de tener cuidado. Usted es responsable, tanto como yo soy responsable de lo que oigo, de lo que escuchamos. Y amados, aquí en este caso, qué triste, Pablo está diciendo que ya los de Galacia estaban escuchando otro evangelio, se estaban apartando, estaba él ya maravillado. Si le pasó a aquella gente de aquella época, no le podrá pasar a cualquiera de estos tiempos que estamos viviendo, a cualquiera de los presentes. Por eso es importante que usted sepa la Biblia, que conozca el evangelio, que conozca las buenas nuevas, que conozca cuál es el mensaje principal del Señor Jesucristo, que conozca todas sus palabras, que usted se enamore de Él, de sus verdades, de sus enseñanzas, no de lo que la religión le enseñe, sino de lo que la Biblia le enseña y de lo que usted pueda aprender a través de estos estudios, que honestamente lo hacemos para su bien, porque le hablamos de parte de Dios. Pedimos a Dios para que bendiga su vida, su alma, y nos bendiga a todos. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo, que usted conozca del evangelio, que conozca del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que está pasando, amados. Hay muchas personas perturbadas porque están escuchando. Perturbadas es confundidas. ¿Será esto? ¿Será aquello? Ya no entiendo. Ahí me dicen esto y acá me dicen esto otro, y luego por allá me dicen esto. Ya no sé ni a quién creerle. Perturbación, inquietudes, dudas. ¿Todo por qué? Porque no estás bien cimentada, bien cimentado en el evangelio de Dios. Viene un viento religioso y luego te mueve, te quiere torcer. ¿Por qué? Porque no estás bien firme en la fe, no estás bien firme en las verdades del evangelio de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. El demás es falso, el otro es falso. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Y qué más? Y quieren pervertir la enseñanza del Señor Jesucristo, las buenas nuevas, las verdades del Señor Jesucristo. Distorsionan el carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque había gente que no creía en la resurrección, y había otros que sí creían en la resurrección, y había otros que no creían en Cristo, y había otros que sí creen en Cristo, etcétera, etcétera. Amados, eso es lo que pasa cuando alguien escucha un evangelio diferente por aquí, por allá y por allá. Yo sé que nosotros no les podemos impedir que dejen de escuchar, ¿verdad? Pero tampoco les motivamos, escuchen todo lo que está en el internet, escuchen a cualquiera que venga y les hable de Dios. No les decimos eso. ¿Por qué?
Porque hay muchos falsos cristos, como mirábamos en enseñanzas anteriores. Hay muchos falsos maestros. Hay muchas falsas enseñanzas que están perturbando, confundiendo a mucha gente. Dios no quiere gente perturbada. Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos perturbados, confundidos por estar escuchando, por tener comezón de oír. Ay, voy a escuchar, es que se ve bonito ese lugar, esa iglesia, se ve llena de gente. Ay, es que aunque sean pocos, pero se ve bonito el lugar y todo. Amados, no te dejes guiar por eso, sino por la palabra de Dios, por el evangelio, por lo que dice la escritura. Siguiente pasaje, dice el apóstol, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, otra enseñanza, otra predicación que no va conforme a la verdad, conforme a lo que Dios ha dicho o enseñado, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí la palabra anatema es maldecido. No va a ser bendecido. Amados, cuando alguien escucha un evangelio diferente, aunque venga un ángel, aunque te digo, como te decía, un ángel aquí puede ser una persona muy preparada, muy elocuente, un teólogo, una teóloga, quien sea, pero sumamente carismática, o un ángel, hombre, que viniera del cielo, que le vieras tú las alas y te dijera que Cristo ya va a venir y que Cristo ya vino, hace invisiblemente, etcétera, etcétera. No le creas, no le creas, porque ha habido personas que enseñan eso. Sea anatema. Todos aquellos que anuncien otro evangelio, hay una maldición. Dios no los va a respaldar, pero es obvio que también a todos aquellos que escuchen ese falso evangelio, sus vidas no van a ser bendecidas. No van a ser bendecidas sus vidas. Créemelo, cualquier ser humano, cualquier persona que esté escuchando un falso evangelio, su vida no va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque está escuchando algo falso, algo que no es verdadero. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Os hará libres. Pero ¿cómo van a ser libres si están escuchando un falso evangelio? No están escuchando la verdad. Qué importante es escuchar el evangelio y que tú te enamores del evangelio, de las enseñanzas de Jesús, de las buenas nuevas, que tú te empapes, que tú conozcas doctrina, que tú conozcas las enseñanzas principales de Jesús, para que tú las proclames, para que tú las encarnes en tu vida y también las proclames, las anuncies. No todo lo va a hacer un ministro. El ministro, es cierto, debe de estar preparado para presentar defensa, pero todo aquel que cree en Dios también debe de presentar defensa. La Biblia dice que la iglesia es columna, ¿y qué? Y baluarte de la verdad. Y la iglesia no solamente es el líder, sino todos los miembros de la iglesia deben de ser defensores de la verdad. Usted debe de prepararse, debe de conocer lo que viene siendo las enseñanzas principales, básicas del evangelio y del reino de Dios. Las debes de dominar, las debes de saber, las debes de saber anunciar, proclamar, compartir. Las debes de trazar para poderlas compartir, hablar. Debes de tener tu cadena de pasajes de cierta enseñanza, de la santidad, de la fe, del arrepentimiento, de la justicia, etcétera, etcétera, del amor de Dios. Deben de tener todo eso para poder ayudar a las personas. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Amados, tengan cuidado con el falso evangelio. Repito, no me voy a centrar en todos los falsos evangelios que hay. Ya están predicados, ya están hablados. Usted revíselos ahí en el canal. Solamente quiero decirles, porque estamos hablando del evangelio de Dios, era necesario decirle aguas con el falso evangelio. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 11:3 al 5 para cerrar este punto de esta enseñanza. Dice Pablo a los de Corinto, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque fue astuta la serpiente, y ya sabemos quién es, vuestros sentidos, dice Pablo, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, en el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Le explico. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él tenía esta preocupación. Él tenía la preocupación de que fueran engañados por el falso evangelio, por una falsa enseñanza, por un falso estudio. Y vemos que él dice lo siguiente en el versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué dice él esto? ¿Por qué hace una puntuación aquí el apóstol Pablo? Porque había gente que lo minimizaba, que no valoraba su enseñanza, su estudio, su predicación. ¿Todo por qué? Porque no estuvo con los apóstoles probablemente, o lo que tú quieras, ¿verdad? Pero aún también él se le apareció Cristo como un abortivo, dice la palabra. Y por último, como un abortivo me apareció a mí, dice el apóstol. Entonces él conoció a Jesucristo, él miró a Jesucristo, escuchó a Cristo, el llamado de Cristo para con su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amados? Hay que tener cuidado con el engaño. Pablo decía así, tengo preocupación, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, porque para engañar se requiere astucia. Y así muchos falsos líderes y falsos engañadores y falsos cristianos están proclamando un falso evangelio astutamente para engañar a más personas. De veras, quiero terminar este punto con este comentario. Escuché un testimonio hace algunos años de una persona que su abuelo fue pastor, su papá fue pastor. Y bueno, él venía de una descendencia de una iglesia que fue fundada aquí en México. Ustedes han escuchado por allí de diferentes iglesias que fueron fundadas en tales años por tales personas. Bueno, ese testimonio que te digo, esta persona por generación, él nació en cuna evangélica. Sus padres fueron los iniciadores de un movimiento. Y quiero yo pensar, porque hay algunos antecedentes que nos dejan ver eso, que si hubo gente salva, gente que se entregó a Cristo, el movimiento empezó bien, pero después se fue decayendo, porque empezaron a legalizar el pecado en la congregación, etcétera, etcétera, el mundo, en fin. Pero este varón que te estoy diciendo, e inclusive era pastor, era líder, terminó creyendo en un falso Cristo. Terminó creyendo en un falso Cristo. Es increíble. Si a él le pasó, ¿tú crees que no nos pueda pasar a cualquiera de nosotros? Si no queremos que nos pase, qué importante es que tú conozcas el evangelio, las verdades, y que tengas cuidado con lo que escuchas. Yo lo que te estoy invitando es a que tú conozcas la Biblia, a que tú la comas, a que tú la bebas, a que tú te prepares, a que tú conozcas las enseñanzas principales, las doctrinas principales para la salvación, para la gloria eterna, para conocer a Cristo, etcétera, etcétera. Y las encarnes en tu vida, las hagas tuya, te enamores, te hagas un experto, un erudito, una erudita, una buena conocedor de esas verdades, para que, ya que las tengas bien encarnadas, las puedas proclamar a otras personas, puedas anunciarlas a otras personas con toda certeza y con toda verdad. Esa es la invitación, amados, en este apartado. Amén. Siguiente punto de este estudio. El evangelio de Dios se debe de anunciar gratuitamente. Claro está que ¿quiénes son los que no lo enseñan gratuitamente? Hay personas que cobran, ¿verdad?, miles de pesos para poder proclamar la palabra. No, amados, el evangelio no es para enriquecer a las personas. Y el evangelio debe de ser compartido gratuitamente. Fíjate lo que dice 1 Corintios 9:18.
¿Cuál pues es mi galardón? Hace una pregunta Pablo, da una respuesta. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, ¿cómo predicaba el apóstol Pablo el evangelio? ¿Cómo lo presentaba? ¿Por interés? A ver, ¿me van a dar 5,000 dracmas? ¿Ya tienen los 5,000 dracmas? No, pues entonces no voy. No, Pablo nunca hizo eso. Pablo compartía el evangelio gratuitamente. Gratuitamente. Cualquier persona que comparta el evangelio por interés económico o por poner una cuota, no está hablando de parte de Dios. Es un asalariado. Es un asalariado. Entonces, es importante que usted sepa que el evangelio debe usted de anunciarlo gratuitamente. Usted no debe de cobrarle a nadie. No le debe de cobrar ni un centavo a nadie por predicar la palabra de Dios. Debe de ser gratuitamente. Siguiente punto. ¿Cuál es la actitud que debe tener el que anuncia el evangelio? ¿Con qué actitud debe de proclamar una persona el evangelio? 1 Corintios 9, 16 y 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Ya prediqué, ya me voy al cielo. No, espérame. No, tú vas al cielo porque tú crees en Jesús. Le sirves a Él, le amas, le obedeces, etcétera. Pero no por obras, no porque ya predicaste y ya tienes ganada la gloria eterna, como muchos por ahí que andan predicando, que los imponen y les ponen, cuando digo que le imponen es que lo hacen a las fuerzas, porque si no lo sacan de la secta, ahora le va para afuera, porque es flojo para predicar, etcétera. No, amados, dice aquí la Escritura, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué dice Pablo me es impuesta necesidad? Porque él en su corazón entendía algo. Cristo vino del cielo y Él murió y Él sufrió y Él vino a pagar una deuda, y la gente debe de saber cómo es que su deuda puede ser pagada, cómo es que su vida puede ser transformada. La gente debe de conocer al Salvador. Por eso decía él, me es impuesta necesidad, urge que yo le dé el antídoto a las personas para terminar con el pecado en su alma. Lo necesitan, es de vida o muerte, y me estoy refiriendo a lo eterno, a la eternidad. Es de vida o muerte. Entonces el apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad, tengo que hablarles, tengo que decirles cuál es el antídoto para dejar de ser esclavos del pecado, para ser perdonados, para ir a la gloria eterna. Entonces, ve la actitud que tenía el apóstol Pablo. Esa es la actitud que se debe de tener. Debemos de compartir el evangelio, ¿verdad?, para no gloriarse, no para mostrar un conocimiento y dejarle ver a la gente que tú eres un gran conocedor y que manejas bien las escrituras. No, para nada, eso es envanecimiento y eso no es correcto. Debes de hablar del evangelio para enseñarle a las personas la luz, la palabra, la escritura, no para demostrar que tú eres un erudito, un experto en la Biblia. Hay que enseñar el evangelio con humildad. Pero también, como decía el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Y ay de mí, decía el apóstol, si no anunciar el evangelio. Igualmente podemos decir nosotros, ay de nosotros si no anunciamos el evangelio. Ay de ti, amado hermano, amada hermana, si tú no anuncias el evangelio. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué es lo que vemos aquí? La actitud correcta para anunciar el evangelio de Dios debe de ser pues con una buena actitud, de buena voluntad. Hay que hablar el evangelio de buena voluntad. Ay, es que tengo que ir ¿qué es de mala voluntad? Ay, tengo que ir a predicar otra vez la palabra. No, yo no quiero ir, es una mala voluntad, una mala actitud. No, pero es que yo qué le voy a decir, no, es que yo no sé hablar, no, pero ¿por qué dice Dios que yo predique? Si sabe Él que yo no sé predicar, pero ¿por qué Dios dice que yo hable? Pues si yo a duras penas hablo el español, ¿cómo voy a hablar? Bueno, hay gente que habla tzotzil, hay gente que habla celtal, predícales a los que hablan tzotzil y celtal. Si hablas tú bien el tzotzil o celtal.
Háblale a la gente de la palabra de Dios. No, yo no quiero, no, o sea, la mala actitud. Eso no es correcto. No, hay que le hable el hermano Samuel, no, hay que hable el hermano fulano de tal, no, hay que hable mi esposo, no, o sea, no, a Dios a ti te pide que compartas el evangelio. ¿Te das cuenta? Amados, todos tenemos una responsabilidad. Es hablarle a la gente del evangelio glorioso, del evangelio de Cristo, proclamar la palabra a las personas que pasen. Pero ¿a dónde? Me voy a una plaza. Bueno, si no puedes ir a una plaza porque no puedes, bien puedes compartir la palabra ahí en tu casa, fuera de tu casa, cuando vas a la tienda, o a alguien que te puedes hablar. Pero yo, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué va a decir? Tú olvídate de lo que vaya a decir la gente. Tú háblale de Cristo, habla del evangelio. No prediques el evangelio con una mala actitud. Hay que predicar con una actitud correcta, de buena voluntad. Imagínense ustedes que yo me viniera aquí con una mala actitud a darles esta enseñanza. Ay, es que es domingo, es que tengo que ir a... Ay, no, hijo, el Dios de los cielos me ve. Bueno, así también el Dios de los cielos te ve a ti. Tú tienes que predicar la palabra con buena actitud, de buena voluntad, anunciar las buenas nuevas. Hermanos, tomen esta palabra de parte de Dios. Tenemos que compartir el evangelio, las buenas nuevas, proclamar, anunciar, hablarles, buscar la manera a quien Dios te ponga de frente. En fin, debemos de compartir las buenas nuevas, el evangelio bendito. Siguiente pasaje, 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos, estamos hablando de la actitud, de cómo debemos nosotros de hablar del evangelio. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. En pocas palabras, Pablo, en aquella época se encontraba mucha gente religiosa y otras mucho más religiosos, con diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas y diferentes maneras de vestirse o de vivir. Y Pablo se hacía a ellos. No que él renunciaba al evangelio, sino que se hacía a ellos para hablarles del evangelio. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a quienes, a los que están sin ley. O sea que Pablo tenía para todos. Él se hacía a todos, porque todos tenían necesidad de Cristo. Todos. Entonces él buscaba la manera de llevar el evangelio a toda criatura, con ley o sin ley, judíos o no judíos, pero a todos les compartía, porque todos necesitaban conocer de Jesús. Siguiente pasaje. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Ya mejor lo encierra así Pablo, ¿no? O lo culmina así. Miren, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos sabe a algunos. Y no va a salvar a muchos, solamente a algunos de esos todos. Sabe a algunos. Y esto hago, todo lo que acabamos de ver, y esto hago por causa de ¿qué? Del evangelio, de la verdad que él proclamaba, de lo que él anunciaba, de las buenas nuevas. Y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él, para hacerme participante de las buenas nuevas, de este mensaje bueno, de esta nueva enseñanza o buena enseñanza, o de este mensaje verdadero, o del Señor Jesucristo. Amados, eso era lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Qué había en su corazón del apóstol? ¿Predicar el evangelio? ¿Para qué? Para que mucha gente fuera salva. Hermanos y amigos, el infierno es real. Déjenme decirles, el infierno es real. Gente que llegue a parar a ese lugar, óyelo bien, jamás de los jamases saldrá. Y tú tienes un antídoto. Tú tienes un mensaje para estas personas que van rumbo al infierno, que puede evitar que vayan a parar la verdad, el evangelio, las buenas nuevas. Por eso es necesario que tú te prepares y conozcas del evangelio. La próxima semana vamos a ver a qué nos referimos del evangelio, aunque ya lo explicábamos. Pero la próxima semana vamos a ahondar quizá un poco más. Hermanos y amigos, de veras, el infierno es real
tanto como el cielo es real. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que hay una oportunidad para ellos, ir a la gloria eterna a través del camino que se llama Cristo. O si van a ir a la condenación eterna, por lo menos sepan que pudieron haberlo evitado, porque hubo alguien que se lo dijo y se lo predicó y se lo enseñó. El infierno es real. Entonces hay que considerar eso. Entonces decía el apóstol Pablo que él se había hecho a todos para ganar a muchos, para ganar a algunos pocos. Esto lo hacía él por causa del evangelio. Vamos a ver a qué se refería un poco más el apóstol Pablo. Él es Hudson Taylor. Él vivió en el año 1832 y muere en el año 1905. Es un varón cristiano, un hombre de Dios, que de joven, él es un inglés, él nació en Inglaterra, en el país de Inglaterra, tenía pues ahora sí que un porvenir, un futuro asegurado ahí en ese país, en esa época, pero él decidió irse a un país muy poblado, muy necesitado, muy pobre y muy miserable en aquella época, ¿verdad? Y más ahorita, ¿no? Pero en aquella época tenían pobreza y bueno, tenían muchísimas necesidades, no conocían de Cristo, etcétera. Entonces él decide dejar su país, Inglaterra, para irse a la China. Ahí en ese país, en la China, él empezó a compartir el evangelio de Dios. Él empezó a tener que aprender idioma y él empezó a hablar de las buenas nuevas. Porque allá en China pues hay diferentes creencias, ¿verdad? Algunos adoran a Buda, otros son ateos, otros a Confucio, bueno, lo que tú quieras. Pero había un engaño total y él fue y les empezó a hablar de las buenas nuevas, del evangelio del reino de Dios, de las verdades del Señor Jesucristo. Les empezó a hablar de un Salvador. Les empezó a hablar de Jesús y es obvio que él empezó a tener muchísimos problemas, muchísimas adversidades, enfermedades, dolores, escasez y todas las situaciones que tú puedas pasar. ¿Y qué crees? O pensar, él no claudicó, él no se echó para atrás. Él siguió predicando a pesar de enfermedades, a pesar de escasez, a pesar de muchas adversidades tan tremendas que tuvo, que yo les recomiendo que lean el libro de Hudson Taylor. Él siguió compartiendo del evangelio y ganó almas. Vamos a ver la siguiente imagen. Para que él pudiera llegar a los chinos, se tuvo que vestir como oriental, como los chinos. Hace unos momentos te presenté la foto donde él está pues con su traje, bueno, aquí todavía está con su traje y todo, pero acá al lado, esa es la vestimenta china. Pero entonces él se empezó a vestir como los chinos y empezó a caminar como los chinos. ¿Había algún problema? No. Pablo dijo, yo me hago judío al judío, gentil al gentil, débil al débil. Bueno, Hudson Taylor se vistió con ropa china y empezó a aprender el chino y empezó a hablar del Señor Jesucristo. La gente lo miraba, caray, mira cómo se viste igual que nosotros, quizá lo miraban con gracia o mira cómo se ve, pero a la vez contentos. Bueno, había de todos los comentarios, ¿no? Así como si alguien fuera ahí con los ochiles o con los celtales, con el vestuario típico y de repente miraran a un güero con un vestuario típico de ahí de esa región. ¿Cómo lo van a ver todos? Sorprendidos, ¿no? Y más que les empiecen a hablar en su idioma del evangelio del Señor Jesucristo, pues más se van a sorprender, le van a poner atención, ¿cierto o no? Amados, eso es a lo que se refería el apóstol Pablo. Él se hacía gentil al gentil, judío al judío, débil al débil, para ganarlos, para ganar a muchos. Veamos la siguiente imagen. Decía Hudson Taylor lo siguiente, pues él ya, es obvio, falleció a principios del siglo XIX y se fue con Jesús. Pero fíjate lo que decía Hudson Taylor antes de morir. Se necesita la presencia de dificultades especiales para manifestar a todas las obras del poder poderoso de Dios. Y por tales dificultades podemos y debemos estar agradecidos y no abatidos. ¿Te das cuenta lo que él pensaba? Esto lo decía por experiencia propia. Hey, cristiano, cristiana, ¿estás teniendo tus dificultades? Debes de ser agradecido por esas dificultades.
Estás teniendo tú muchos problemas en tu trabajo, estás teniendo muchos problemas por causa del evangelio, por causa de tu fe. Debes estar agradecido por esas dificultades. ¿Sabes por qué? Porque a través de esas dificultades, Dios va a manifestar su poder en tu vida y vas a crecer. Vas a ver el poder de Dios en tu vida, en todas las obras del poder poderoso de Dios. Vas a ver una manifestación especial. Entonces él dice, debemos estar agradecidos por esas dificultades. Y añade, y no abatidos, o sea, no derrotados. ¿Sí me explico? No, amados. ¿Qué decía el apóstol? Que el poder de Dios se manifestaba ¿en dónde? En su debilidad, en su adversidad. Entonces esas adversidades o aflicciones que tú pudieras estar pasando como cristiana, como cristiano, no es para que te abatas, no es para que quieras volver atrás, no es para que quieras claudicar, no es para que quieras dejar de seguir a Cristo, de amar a Cristo, joven, jovencita, adulto, hermano, hermana. Es para que te hagas más fuerte en Dios, en el poder de Dios, para que tú confíes. Ay, no, ya me quiero volver atrás nada más por una situación que te está batiendo o te está afectando. No, amados, los problemas tienen un propósito, que el poder de Dios se manifieste en tu vida y tu fe sea aumentada. No es para que caigas, no es para que te amargues, para que peques, para que te enojes, para que grites, para que caigas en maldad. ¿Te das cuenta de lo que decía este varón? Y sufrió mucho y no claudicó, siguió firme, terminó la carrera, peleó la buena batalla. Vamos a ver la siguiente frase. Dice a Hudson Taylor, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. ¿Qué dice él? Miren, ¿cuál es la gran comisión? Ir y predicar, ¿qué? El evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, es una gran comisión, es una preciosa comisión. Es una comisión que no se la da a cualquiera. Es una comisión, una encomienda que Dios ha dado. ¿Cuál? Predicar el evangelio. Bueno, él dice, la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura no es una opción, no es lo hago o no lo hago. No, yo creo que lo haga el pastor. No, que lo haga el otro. No, yo no lo... No es una opción para ser considerada. No la debes de pensar si la haces o no lo haces, no. Sino es un mandamiento para ser obedecido. Bueno, tan así lo entendió él que se fue a China para predicar el evangelio. Decía Pablo, impuesta necesidad me es dada. O sea, no, ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Hermanos, hermanas, ay de nosotros si no anunciamos el evangelio, si no hablamos del Señor Jesucristo. Mínimo debemos orar por la gente, prepararnos y cuando tengamos la oportunidad, hablar de Cristo, hablar del evangelio. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y toma esta palabra de parte de Dios para tu vida. Siguiente punto. ¿Cuál es entonces la actitud que deben de tener las personas con el evangelio o al escuchar el evangelio? Si tú escuchas el evangelio, ¿qué actitud debes de tener? Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, ¿en qué? En el evangelio. Esa es la primera actitud que debe de tener una persona. Cuando alguien escucha el verdadero evangelio de Dios, inmediatamente lo que va a entender la persona es que se arrepienta de su mala manera de vivir. 2, que crea en el evangelio. Que crea en el evangelio. Tú debes de creer que el evangelio son las buenas nuevas de Dios, que es un mensaje del cielo y es una encomienda que Dios te ha dado, que tú proclames, que tú anuncies. Debes de creerlo. Pero también cuando tú escuches el evangelio, debes de creer que es una palabra de parte de Dios para tu vida. Debes de creer en el evangelio. Amén. Siguiente pasaje, Hechos 15:7. Esa es la actitud que debes de tener cuando escuches el evangelio. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. ¿Y qué? Y creyesen. Amados, las buenas nuevas
es para creerse. Las enseñanzas del Señor Jesucristo, las buenas noticias, las verdades, es para creerse. Es para que tú las creas, que es un mensaje para tu vida, es una palabra de Dios para tu vida y también para que tú enseñes a otras personas. Esa es la actitud que debe de tener la gente al escuchar del Evangelio, de las buenas nuevas. Creer que esa palabra viene de parte de Dios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es la palabra de verdad, y el evangelio tiene un propósito, que la gente sea salva, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué importante es tener fe. Qué importante que tú creas que esta palabra viene de parte de Dios para tu vida. Que tú creas en el evangelio, para que después tú lo proclames, lo anuncies y lo enseñes a otras personas. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, lo creísteis, lo has obedecido, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Eso hay que también guardarlo en el corazón. Hay que creerlo, hay que recibirlo, pero hay también ¿qué? Hay que perseverar en la buena enseñanza, en la buena doctrina, en las buenas nuevas, en las verdades del Señor Jesucristo. Debes de perseverar en la doctrina de Cristo, no en mi doctrina, sino en la doctrina de Cristo. No en la enseñanza de un hombre, sino en la enseñanza de Cristo, el evangelio. Por el cual, dice el apóstol, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Amados, ¿te das cuenta? Si tú desechas el evangelio, si tú no aplicas el evangelio en tu vida, dice Pablo, por el cual, asimismo, si retenéis la enseñanza, la predicación del evangelio que yo os he predicado, van a ser salvos, van a permanecer firmes en la fe. Pero si no, creísteis en vano. Creísteis en vano. Dios no quiere que pase eso. Por eso debemos de afianzar el evangelio o arraigar el evangelio en nuestro corazón. En pocas palabras, para poderlo arraigar, tenemos que saber qué tenemos que arraigar. Las buenas nuevas, la buena enseñanza, la doctrina de Cristo, el amor de Cristo, las enseñanzas de Cristo, las debemos de dominar. Debemos de ser activos, debemos de conocer doctrina, debemos de conocer la palabra, amados, para poderla enseñar. Debemos de conocer el evangelio para poderlo proclamar. Muy bien, último punto de esta enseñanza. A la hora de que tú vayas a compartir el evangelio, pues te vas a encontrar con personas que te van a rechazar. No te desanimes. Te pueden insultar, te pueden ignorar, te van a dar el avionazo. De todo te vas a encontrar. Pero tú cumpliste la encomienda. Pero va a haber otras que sí te van a recibir, van a creer y van a empezar a buscar a Dios y sus vidas van a ser transformadas. Pero tú proclama, a tiempo y afuera de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces hay personas, siguiente punto, hay personas que rechazarán el evangelio. En Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestra palabra, a nuestra predicación, a nuestra enseñanza? Entonces dice el apóstol Pablo que va a haber gente que no van a obedecer, porque el evangelio se trata de obedecer toda esa enseñanza que Dios te quiera hablar, que se imparte a través de las buenas nuevas o del evangelio de Dios. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues va a haber gente que no va a creer, que va a rechazar. 1 Pedro 4:17. Pero por eso te vas a desanimar, no. Tú proclama, tú anuncia. Escuchen o dejen de escuchar. Hay otra porción de la escritura que dice eso. Pero dice 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, si Dios va a juzgar a su iglesia, si Dios va a juzgar a los justos, a todas las personas y sobre todo a los cristianos, un cristiano que está entregado a Cristo, que está luchando contra las corrientes del mundo, que se ha abstenido de tantas cosas y que ha renunciado a su mala manera de vivir. O sea, dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Bueno, Dios va a llamar a cuentas a un cristiano, a una iglesia. Dice aquí que el juicio va a empezar primeramente con los de la casa de Dios. Entonces dice el apóstol Pedro, ¿cuál será el fin entonces de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dando a entender, pobres de aquellos que no obedezcan al llamado de Dios, al Evangelio de Dios, a las enseñanzas de Dios, a las buenas nuevas. Amados, todos aquellos que no obedezcan, a los cuales tú les compartas y prediques, de veras no tendrán un buen fin. No tendrán un buen fin. Se van a condenar por toda la eternidad si mueren no habiendo obedecido al Evangelio, creído en el Evangelio. Así de grave es la situación, dice el apóstol Pedro. Porque, amados, el Evangelio son las buenas nuevas. Es el amor de Cristo, las verdades de Cristo, sus enseñanzas. Terminamos con este pasaje. Aunque haya gente que no escuche y no reciba, tú no debes de bajar la guardia. Y hay quienes van a hablar mal del Evangelio o predican otra falsa enseñanza. Entonces en este punto dice que nosotros debemos defender el verdadero Evangelio. Y lo dice Filipenses 1:17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. La segunda parte del pasaje dice que Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio. Pero ¿cómo vamos a defender del Evangelio si no sabemos lo que en sí es el Evangelio? Ya vimos la definición. Amados, qué importante es conocer el Evangelio para defender el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Cristo Jesús dejó el cielo y tenemos que explicarlo. Vino a esta tierra, nació en un pesebre y a qué vino, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue su primera enseñanza, su primera predicación? ¿A quiénes les predicó? ¿A quiénes les anunciaba el Evangelio? ¿Qué habló después de que Él resucita? ¿Por qué Él resucitó? Entonces todo eso lo debemos de saber para poderlo enseñar. Es una profesión, amados. El cristianismo es una profesión que tú debes de saber lo que estás estudiando en la caminata cristiana. Tú debes de darle argumento a la gente del por qué tú eres cristiano, de por qué tú crees en Cristo, de por qué tú predicas lo que enseñas. Lo debes de saber y hay que prepararse para ello. ¿Cómo te preparas? Leyendo la Biblia, estudiando las Escrituras, escuchando ese tipo de enseñanzas y escudriñando y haciendo tus anotaciones. Entonces, nosotros vamos a defender el Evangelio todo y cuando sepamos lo que es el Evangelio y cómo podemos defenderlo a través de las verdades, a través de un conocimiento. No vamos a permitir que alguien por ahí ande diciendo otro evangelio y para decir ese es un evangelio falso debemos dar argumentos, debemos de presentar defensa, recuerda que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debemos de prepararnos, debemos de conocer el evangelio. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor, y terminemos esta enseñanza con una oración. Padre, tu palabra es clara. Te damos gracias, Señor Jesús, por lo que tú hoy nos hablas, nos enseñas. Te pedíamos al inicio, bendícenos. Háblanos, queremos una palabra para nuestras vidas y creemos que tú has dado esa palabra para nuestras vidas, Señor. Ese alimento. Padre, en el nombre de Jesús, yo solamente te pido que a cada persona que entendió lo que tú has hablado a sus vidas, les ayudes a ser hacedores. Ayudes a cada uno a ser hacedores de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra y síguenos hablando a través de este ciclo, de esta enseñanza, el Evangelio de Dios. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Amén.